Este episodio fue realizado gracias al apoyo de ACL, empresa líder en soluciones y servicios digitales, cuyo objetivo principal es potenciar la cadena de valor de sus clientes de forma eficiente e innovadora por medio de la tecnología. Para más información, te invito a ingresar en www.aclti.com. Eso es www.acltilatina.com. Yo decía, quiero morirme trabajando aquí. Así de convencido del propósito de lo que hacíamos ya llevaba en ese minuto 4 o 5 años en el ecosistema y me daba cuenta que lo que hacía Brota era absoluta y extremadamente necesario para que se desarrollara el ecosistema a una velocidad mucho más importante que la que lo venía haciendo, porque el gran problema, como tú bien lo dijiste, y sigue siendo, es la corfodependencia. Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Dale, sumate y sé parte ahora de este movimiento de impacto. Temporada 2. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam donde entrevistamos emprendedores, inversores, líderes y referentes acerca de los temas de innovación, emprendimiento e impacto económico, social y ambiental. En este podcast, además de conversar de estos temas, buscamos recorrer juntos la historia de nuestros invitados para aprender acerca de sus fuentes de inspiración, aprendizajes, errores, mejores prácticas y mucho más. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a nuestro newsletter, información, beneficios y mucho más en la transformación sostenible o la transición hacia el impacto. Y también les pido que por favor nos ayuden a expandir este mensaje del podcast, calificándolo en cada una de sus plataformas y dejándonos una breve reseña. Muy bien, el día de hoy tengo el gran gusto de conversar primeramente con un gran referente y un amigo. Él es Federico Iriberri. Fede es cofundador y CEO de Brota, es BROOTA, que es la plataforma de crowdfunding para startups en Chile. Ha sido director nacional de emprendimiento en la Universidad San Sebastián, aquí mismo en Chile, y ha trabajado también en UDD Ventures, Corfo, fondos de inversión y mucho más. En general cuenta con más de 14 años vinculado a este ecosistema que hablamos tanto de innovación y emprendimiento en Chile y ciertamente en Latinoamérica. Así que bienvenido, querido Fede, a Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte a este episodio. No, a ti, Dani, por la invitación. Encantado de estar aquí conversando, contándole aprendizajes, consejos, etcétera. Así que muchas gracias y motivadísimo con conversar acá. Muy bien, quiero hacer también un disclaimer a la audiencia. Estoy un poco resfriado, así que si escuchan mi voz un poco rara, sepan disculpar, pero bueno, igualmente lo vamos a grabar. Al final del día va por ahí. Bueno, Fede, quiero arrancar de algo mientras preparaba esta charla, esta conversación, ¿no? Justamente estuve viendo notas acerca de vos, de Brota, comentarios. Y me centré en los comentarios. Muchísimos comentarios que tenés a cada publicación que haces en LinkedIn y demás. Y las dos palabras que más encontré fueron perseverancia y paciencia. Y te felicitaban, ¿no? Qué bueno, Fede, qué bueno, Brota. Felicitaciones por la perseverancia, felicitaciones por la paciencia. ¿Qué pensás? ¿Qué tenés para decir de eso? Creo que en el mundo del emprendimiento no se puede desconectar muchas veces lo que estás creando del creador.
A diferencia de cuando una empresa piensa en las grandes empresas o en las empresas que están en bolsa, que uno muchas veces invierte y no tiene idea de quién está liderando eso. Y no es tan relevante porque ya es una cosa que se mueve sola. En el emprendimiento, esa conexión va a existir siempre hasta una cierta etapa. Y creo que efectivamente la gente conecta, brota conmigo y con mi socio José Antonio. Y desde ahí, claro, cuando ya uno lleva 10 años y mucha gente conoció el Brota antes del éxito de los últimos 2, 3 años, efectivamente la gente reconoce en nosotros esa capacidad de aguantar, de perseverar, de seguir empujando una idea que al principio nos costó mucho que el mercado la entendiera, etc. Y creo que es bonito ver que la gente lo reconozca, porque solo de verdad, o sea, el fruto de hoy es solo el trabajo y el aguante de los últimos 8 años antes de empezar a cosechar, por decirlo de alguna forma. Así que, bien, yo creo que conecta con realmente algo muy importante para nosotros. Yo creo que no lo hubiéramos logrado aguantar tanto si no hubiera sido porque hay un propósito que nos mueve a morir con mi socio y que ha sido lo que nos ha tenido perseverando y empujando esto en los últimos 10 años. Y quiero decir algo, ¿no? Esta frase que se escucha de los 10 años para el overnight success, ¿no? Como 10 años para el éxito de la noche a la mañana. Quizás ciertamente en el caso de Brota tenga lugar, ¿no? Sí. Pero volviendo a lo que vos decías, y ahora después nos vamos a meter rápidamente en tu historia, pero hablaste de que esto lo lograron a través de que están conectadísimos con el propósito. Sí. ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué quieren cambiar? ¿Qué quieren que pase? Es bien interesante la historia porque conectan dos historias muy distintas. Esto es algo que poca gente sabe, pero yo realmente antes de entrar a Brota no conocía a José Antonio. Y la gente, claro, nos ve 10 años después, súper compenetrados, compartiendo un mismo mensaje, a veces llegando a las reuniones vestidos iguales, y se sorprenden. Claro. Y antes de yo entrar en 2014, a principios del 2014 a Brota, no conocía a José Antonio. Y se conectan dos historias muy bonitas. Una es José Antonio salió de la universidad y nunca quiso trabajar en una empresa grande, siempre quiso ser emprendedor o autoempleado. Y después de varios tropiezos y pruebas e intentos, e incluso una empresa exitosa desde el punto de vista de la facturación, siempre sintió que le faltaba propósito, ¿ya? Y había en sus distintas pegas una falta de ser punta de lanza y empujar algo con un propósito de generar un bien más grande que solamente tener un negocio que generara plata. Y del otro lado, yo venía de este mundo del apoyo al emprendimiento a través de Corfo, este organismo público, y a través de una incubadora y de un montón de otras cosas, pero siempre sentía que al ecosistema le faltaba algo muy grande, que era una falta importantísima de privados invirtiendo en startups. Y entonces nos encontramos ambos dos con un relato muy común de empujar un mecanismo que le permitiera a las personas ser parte de la construcción de las empresas que querían para el futuro, de empresas con impacto que querían para el futuro. Y ese es el propósito. Siempre, y ha sido desde el principio ese, y han habido tiempos oscuros donde nos lo hemos cuestionado, donde nos han cuestionado, y creo que nunca dejamos de mirar a esa bandera al final del camino y de entender que esto genera un impacto positivo y tenemos que hacerlo. Y ciertamente nos vamos a meter en esos lugares grises, oscuros o turbios, como quieras decir, rápidamente, pero está bueno, quería arrancar con eso. Te quiero preguntar, Fede, y me gustaría que me cuentes, que nos cuentes un poco a la audiencia, ¿cómo fue que te intrigó meterte en estos temas? Y no estoy hablando de Brota, sino empezar a trabajar con emprendedores, tanto desde lo público, digamos, lo universitario, lo privado. ¿Cómo te empezó a interesar estos temas? ¿Por qué fue? Sí. ¿Viste algún profesor, una clase? ¿Qué sucedió? Sí. Es una mezcla de cosas, pero yo diría que nace efectivamente de una vivencia familiar. Mi papá, a pesar de no ser fundador de una startup, sí
en su generación fundó una empresa, cosa que era muy rara, ¿eh? Me pasaba a mí en el colegio que todos los papás de mis compañeros trabajaban para alguien, ¿ya? Y hacían carrera o eran Claro, banqueros claro. o arquitectos. Y de repente mi papá era un señor de negocios, pero que trabajaba para él mismo. Y yo nunca, además, trabajaba en una cosa muy rara que para mí era muy difícil de explicar en el colegio. Hoy día lo entiendo y lo conozco y lo comparto perfecto, que está metido en el mundo del M&A, de la compra y venta y fusión de Ujú, compañía. ujú. Pero que en esa época, a los 16 años, yo tenía idea cómo explicar. Entonces, pero sí me llamaba mucho la atención, vi cómo se desarrolló desde una oficina chiquitita en Providencia a una oficina gigante, un piso entero en pleno el Golf, el barrio del Golf, y, y entonces siempre me llamó la atención esto de auto crear su empleo, de generar impacto, etcétera. Y la segunda parte que me llevó a profundizar mi interés por este mundo fue elegir estudiar en la Universidad del Desarrollo, universidad que desde los principios del Ujú. 2000 viene predicando y empujando estos temas de emprendimiento, de formación emprendedora y de la importancia del emprendimiento en el desarrollo del país. Y entendí que efectivamente era algo muy potente, confiaba mucho en esa visión y que como era algo que estaba poco desarrollado, había mucho por hacer. Y entonces me entusiasmé en meterme aquí y aprovechar de ayudar, de construir, de empujar, etcétera. Bien. Entonces ahí tenés tu rol de, digamos, familiar o el contacto Ajá. con esta realidad familiar y desde la universidad, ¿no? Sí, correcto. ¿Y cómo fue que te metiste? Digamos, ¿cuál fue ese primer rol? El primer rol fue, trabajaste en un fondo de inversión, después en Corfo, ¿no? Quizás sí, o sea, mira las coincidencias. Yo hice mi práctica laboral de la universidad, lo típica que te Sí. obligan en últimos años de la universidad, en un fondo en esa época llamado fondo de inversión, a lo que hoy día se Ujú. podría entender como un venture capital. Ah, mira. Y sí, sí, pero sin saberlo, sin todavía tener todos los puntos conectados de, me quiero dedicar a esto, pero sí con algo Claro. de interés. ¿Ya? Salí y buscando trabajo, hablé en ese minuto con el que era el decano de mi facultad y él me dijo, oye, Fe, tú has sido un alumno súper presente en la universidad durante tus estudios, yo trabajé en la universidad, hice un montón de cosas, y estamos formando un centro que quiere empujar con más fuerza los temas de emprendimiento al interior de la universidad, de cara a como hacia los alumnos. ¿Te Ujú. interesaría ser parte? Y para mí fue como la primera vez que se alinearon los planetas. Entonces dije, Claro. oye, no puede ser que yo esté teniendo esta conversación con el decano, al cual yo le vine a pedir consejo, y salí a los 20 Claro. minutos con una oferta de pega. O sea, vos lo Eh, fuiste a buscar a él. ajá, correcto. Sí, 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 Lo ya era fuiste a dirigido buscar, hacia él, pero ¿qué efectivamente. querías de él en esa conversación? En ese ¿Buscabas esto o minuto, se dio nomás? no, no, sí, se dio. Yo quería consejo. Yo Ajá. le expliqué al decano, oiga, mire, tengo intereses en estas áreas, me gusta el mundo de las inversiones en empresas. Quizás, de nuevo, sin usar la terminología que se usa hoy día, sí Claro. entendía que quería dedicarme de alguna forma de nuevo, a través de la inversión, a ayudar a otros a hacer crecer sus negocios. Eh, y en eso él me dijo, oye, si tú gustas estas cosas del emprendimiento, bueno, la universidad está desarrollando estos proyectos y me ofreció trabajo. Bienvenido sea, yo lo Fenomenal. tomaba encantado y me gustaba mucho. Le tengo un cariño especial a la UDD, en mi segunda casa seguro, y los que están trabajando todavía, que me conocieron, saben, yo aspiro a tener una estatua al lado de la estatua del rector en el campus principal A, algún día. a ese nivel. Sí, 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 sí. O sea, yo digo, a mí me encantaría jubilarme siendo rector de la universidad. Y se lo dije Ah, ok. en su minuto al que era rector cuando me fui, se lo dije y me dijo, oye, ya me estáis jubilando a mí. Y yo, Claro. eh, Ok, mirá qué interesante. O sea, ya tenés la visión ahí a futuro ajá, sí, sí. de esa parte. Entonces partió ahí mi camino y uno de los proyectos que deriva de este centro de promoción del emprendimiento dentro de la universidad era efectivamente la incubadora de la UDD Ventures. Y después de trabajar un par de años en UD Ventures, Ujú. decido que tenía que trabajar en Corfo. Y esto sí fue ¿cómo se llama? Como uno de estos commitments, una declaración Sí, sí. propia. Y era porque desde la incubadora yo no podía entender
por qué Corfo, si bien quería apoyar el emprendimiento, tenía todas las trancas, frenos, burocracias que tenía. Y dije, tengo que trabajar adentro para al menos entenderlo. Y si puedo, después de entenderlo, ayudar a cambiarlo, bienvenido. ¿Ya? Ujú. Y ahí es donde... Te voy a tener un segundito porque me quiero parar en esto. Y ahora quiero que después también compartas con la audiencia qué es Corfo, quizá muchos no saben, ¿no? Que también tenemos audiencia de varios países. Porque es bien interesante el caso de Chile en ese sentido. Te quiero consultar de tu paso liderando, desarrollando un centro de emprendimiento universitario, ¿no? Que es la UDD Ventures. ¿Qué fue lo que primeramente te llevaste? ¿Qué aprendiste de ese proceso? Aprendí que me quedé con esa sensación, con la evidencia de que efectivamente el camino del desarrollo de cualquier país es el emprendimiento y la innovación. ¿Ya? Todos los países están donde están gracias al empuje de, obvio que del Estado, pero en mayor nivel, diría yo, de algunos emprendedores que crearon los primeros negocios y que tuvieron visión y hambre e ímpetu, ¿ya? Y perseverancia para crear grandes empresas que generan empleo, que generan crecimiento económico, que generan prosperidad, etc. Y me di cuenta que en las personas, en todas las personas, vivía esa llama del espíritu emprendedor, en mayor o menor medida, pero además me ayudó a entender algo bien interesante, que es que independiente de que las personas decidan que para ellos no es el emprendimiento el camino, porque no se sienten suficientemente buenos vendedores, porque no se sienten con la capacidad de perseverar, porque no se sienten con lo que sea, sí me di cuenta que también el maletín de herramientas que te deja como persona el haber emprendido iba a ser valioso para el futuro del trabajo. Me va anticipando quizás todo este mundo de las startups y donde hoy día las empresas no necesitan el mismo set de herramientas que necesitaban hace 20 años atrás. ¿Ya? No, quiero creer que hice una lectura en ese minuto de que antes se necesitaban personas técnicas, entonces conocimiento técnico, y entendía que el futuro eventualmente iba a cambiar hacia empresas más dinámicas en Internet, Sí. Y que entonces el set de herramientas no era el mismo, ya no era solo suficiente ser muy bueno técnicamente, había que tener otro set de skills, de talento que le iban a servir a otras empresas. Entonces hice esa conexión y dije, quiero seguir vinculado a ayudar a otros a emprender porque solo salen cosas buenas de ahí. Interesante, interesante. Y de ahí después dijiste, bueno, voy a cambiar un paradigma quizás ya desde lo público. Y te metiste en la Corfo, ¿no? ¿O quisiste meterte en la Corfo? Sí. Contanos un poquito qué es la Corfo, qué veías en ese momento y de qué año estamos hablando también. Sí. Corfo es la unidad del Ministerio de Economía que tiene como mandato empujar el desarrollo económico del país, ¿ya? Y una de las áreas que se empezó a empujar desde el 2000 en adelante era el mundo del emprendimiento, de las startups, en ese minuto emprendimiento tecnológico, luego llamado startups, hoy día scale-ups, todos sus sobrenombres en el camino. Y esta unidad, Corfo, en ese mandato empezó y yo creo muy bien, hice una lectura de que esto no era solamente darle plata a los emprendedores, porque si no significaba plantar una semilla en un ecosistema desierto. La probabilidad de que esa semilla germinara era muy baja. Y Corfo entiende entonces desde el principio de su trabajo que había que poblar el ecosistema de los distintos actores, ¿ya? Que servían para nutrir a estos emprendedores. Y entonces empieza a empujar ya en el 2000 a las primeras incubadoras, de ahí sale, gracias a un subsidio del Estado, se crea UD Ventures, ¿ya? Y se crean, diría yo, unas 10 o 12 incubadoras de negocio, y empieza después a empujar programas para llevar conocimientos hacia las regiones, para formar coworks, incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión, redes de mentores, etc. ¿Ya? Pero siempre este rol para mí era como como Corfo quería empujar un auto, pero con el freno de mano.
¿ya? No sé si tú me ayudas ahí con Ajá. esa traducción Sí, hacia el resto de no, está Latinoamérica. muy bien, está muy bien. A ver. Ok, quería empujarlo, pero, o sea, quería sacarlo andando, pero con el freno de mano, ¿no? Ajá. ¿Y cuál era el freno de mano? Y ese freno de mano era una burocracia que no conversaba con la velocidad y con el hacer del emprender. ¿Ya? Pasaba que el emprendedor, que tiene que vivir pivoteando y cambiando su modelo de acuerdo a las necesidades que detecta en el mercado y a las conversaciones con sus clientes, nada más, Corfo le decía, oiga, mire, postula el subsidio, dígame en qué se va a gastar el capital, y en ese andar, entre que Corfo entregaba el subsidio y el proyecto empezaba a echarse a andar, cambiaba probablemente 2 o 3 veces de Claro. norte, de foco, pero tenía que seguir ejecutando un presupuesto que había construido 4 meses antes. Y entonces yo no podía entender que Corfo quisiera empujar a los emprendedores, pero que no tuviese la flexibilidad para hacer cosas como, por ejemplo, adaptar rápidamente el presupuesto o aceptar cambios en el presupuesto o ajustar, o que el emprendedor fuera capaz de ajustar los objetivos de ese subsidio o lo que fuera. ¿Eh? Y dije, no, esto se tiene que poder cambiar de adentro. Muy ingenuamente tenía en esa época 4 años de experiencia y no entendía cómo funcionaba el mundo del Estado, ¿ya? De los gobiernos. Y dije, lo voy a cambiar desde adentro. Ingenuo, pero lo intenté. Ujú. Y ese llamado tuyo tenía que ver con justamente evidenciar esa realidad desde la UDD, ¿no? Y también de decir, che, esto se tiene que poder cambiar. ¿Qué pasa Ajá, que nadie lo cambia? O esta ajá. inercia del elefante grande, ¿no? Que Sí, es muchas veces lo público, ¿no? sí, correcto. Bien. Y el viaje fue una buena experiencia. Yo creo que entendí muchas de las restricciones y su porqué. ¿Ya? Claramente, cuando tienes un organismo del Estado invirtiendo plata de todos los chilenos, o de los impuestos, que es plata igual de todos los chilenos, en los emprendedores, tienes que tener cierto control para no perder, eh, eh, para que no se mal use ese capital. Bien, entonces aquí pagan, entendí entrando, que pagamos justos por pecadores. Entonces hubo antes gente que no se hacía esto de los presupuestos, no sé qué, y los emprendedores tomaban la plata y la gastaban en cualquier cosa, Claro, o claro. se hacía mal uso de los fondos o lo que sea. Y dije, entiendo por qué el Estado tiene un rol primero de controlar en qué se gasta y después que después de eso ocurra este objetivo final. ¿Ya? Me di cuenta que era imposible de cambiar, lamentablemente. Finalmente, ¿Ya? finalmente no se iba a poder. Sí, es una maquinaria gigante y hay miles Claro. de... Yo hablaba con mi jefe y mi jefe arriba tenía 2 jefes y después el vicepresidente de la Corfo, que es la figura máxima de la Corfo, encima Ujú. tiene al ministro. El ministro de Es Economía, imposible. O claro. sea, yo Claro. en mi rol de ingeniero de proyecto en la gerencia de emprendimiento pesaba menos que un paquete de pochoclo, de palomitas, de cabritas, como se llama en Latinoamérica. Claro, Eh, claro. Y Fede, y esto era, me dijiste el año 2000, ¿qué año era? no, o sea, la Corfo parte con esta misión en el Sí. 2000. Yo tengo que haber entrado a trabajar a Corfo como 2012, 2013. Ah, ok, que fue el primer gobierno de Piñera. Correcto. Ok, Sí, ok. sí, sí. Que fue cuando salió Startup Chile, todo esto, ¿no? Ajá, También. ajá, correcto, sí, sí. Ujú, ujú. Te quiero hacer una pregunta, Fede. Bueno, 10 años, ¿no? De ese 2013 a hoy, Sí. ¿no? Más o menos. ¿Ves que ha evolucionado? ¿Ves que ha cambiado eso que vos querías, algunas cosas de las que querías que cambie y no se podían? ¿Cómo ves la evolución de los instrumentos públicos de Chile Sí, o del sí, ecosistema también, si querés sí, ampliarlo? sí. Sí, ha cambiado muchísimo. ¿Ya? Las reglas siguen siendo las mismas y las restricciones siguen siendo las mismas. Yo creo Ah, mira. que Ujú. habiendo trabajado en Corfo, cuando salí y escuchaba a alguien hablar mal de Corfo, quería pegarle a un Un tate quieto en la correctivo. calle. Claro, claro. Porque me dolía que hablaran mal de Corfo sin entenderlo. Pero me vi yo reflejado en mi inocencia antes de entrar a Corfo. Entonces, creo que después de Corfo evangelicé mucho respecto de que si uno quiere jugar ese partido, es con esas reglas y ese es el árbitro, ya está.
Si uno quiere jugar ese mundial o ese deporte, es con esa regla. Tómelo, déjelo, si no hay otra alternativa. Y creo que efectivamente lo que empezó a pasar es que debido a las restricciones de Corfo, se empezó a desarrollar muy rápido el ecosistema fuera de la dependencia de Corfo. Y ahí es donde, por ejemplo, nacen 2 o 3 redes de ángeles, 2 o 3 incubadoras privadas, 2 o 3 fondos de inversión sin el aporte de Corfo. Y empieza a construirse un ecosistema que quiere ir más rápido que esas restricciones. Hay muchos que siguen queriendo jugar con las reglas de Corfo, bienvenido, es un tremendo aporte. Si uno mira cosas como Startup Chile, tienen al ecosistema chileno posicionado siempre en el top 10 mundial. Sí, ¿ya? sí. Y hacen un tremendo favor, pero quienes no quieren jugar con esas restricciones tienen que buscar en los privados es todo ese financiamiento, esas cosas que Corfo le ofrecía. Y creo que se ha ido desarrollando positivamente todo junto. Corfo ha ido evolucionando y mejorando su oferta hacia el mundo del emprendimiento. En los privados se han vuelto actores más relevantes, que era parte del diagnóstico con el cual parte Brota en 2013. Uh-huh. Bueno, ciertamente una evolución natural, más o menos tensionada, pero lo es, ¿no? Y eso es un poco lo que se ve en el ecosistema hoy acá, ¿no? Sí, sin embargo, una cierta corfodependencia, si me permitís, desde mi visión Sigue en los siendo. actores, en los emprendedores, como un entrecruzamiento de incentivos, ¿no? Que creo que también no está tan bueno, pero bueno. Imagínate, yo vengo de un lugar donde esos incentivos no estaban. Así que es un montón por lo menos tenerlos, ¿no? Está bueno. Fede, me quiero meter ahora sí ya en el next step de tu carrera, corregime, que ya es Brota, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo comenzaste en Brota? Contame esos primeros tiempos de esta idea de buscar nuclear startups o emprendimientos con inversión, etcétera, etcétera. Sí, aquí hay una anécdota bien interesante. Yo mi trabajo a Corfo me lo conseguí en Twitter. Entonces, mirá. En esa época usaba Twitter y seguía al gerente de emprendimiento de Corfo. Claro. Y yo siempre he sido de la idea de que la peor gestión es la que no se hace. Dije, bueno, si me siento a esperar a que Corfo se le ocurra contratarme, no va a ocurrir. Entonces voy y le voy a escribir un tweet al gerente de emprendimiento de ese minuto. Y de nuevo, medio alineación de planeta, me escribe y me dice, oye, Federico, aparece en el minuto exacto, el próximo viernes se va una persona de mi equipo y calzáis perfecto con la persona que yo necesito. ¿Ya? Así que joya. Y coincidencialmente estaba en la Corfo, ya sabiendo que mi periodo terminaba por distintas razones, yo estaba haciendo un reemplazo y se venía un nuevo gobierno que no iba a poder extender mi participación en ese cargo, y estaba un día en Corfo, en Twitter, y de repente veo un post que decía se busca ingeniero comercial o administrador de empresas para la administración de Brota. Yo conocía a Brota como parte del ecosistema, puntualmente porque había tenido una reunión, qué sé yo, y dije, me tinca que estoy sobrecalificado, pero no pierdo nada. De nuevo, desde esa ingenuidad de lo peor es que quede donde mismo, voy a mandar mi currículum. Y mandé mi currículum. Y me llamó el que hoy día es mi socio, José Antonio, y me dice, Federico, claramente no eres la persona que estamos buscando, pero nos podrías crear mucho valor porque a Brota lo que le falta es la conexión hacia el ecosistema. Mi socio, como contaba, venía de otros desafíos de emprender y crea Brota para dar solución a muchos de los problemas que él vivió y que veía, ¿ya? Pero no estaba conectado al ecosistema. Y yo, de alguna forma, era una de las piezas del puzzle que necesitaba Brota para darle mayor dinamismo a lo que estaba haciendo. Y nada, me junté con José Antonio y me dijo, bueno, a partir del próximo lunes. Yo dije, dame 15 días, no sé qué. Y así parte mi historia como un empleado más de Brota, ¿no? Okay. ¿Cuántos años tenía Brota ya? ¿Tenía 3, 4 años? Un año. Sí, okay. Sí. Partió 2013, esta conversación se ocurrió a principios del 2014, yo me integré a principios de abril de 2014, una cosa así, ¿ya?
Brota acaba de levantar su primera ronda de financiamiento a través de su propio mecanismo. O sea, Brota se financió en Brota. Y ahí es donde José Antonio dice, mira, no tenía pensado tener a una persona en este cargo, pero tengo el capital y se me da la oportunidad de traerme una persona que está muy conectado. Entonces, de nuevo, tercera vez que se alinean los planetas en ese camino. Y yo entré a trabajar y te juro que a los 2 semanas yo decía, quiero morirme trabajando aquí. Así de convencido del propósito de lo que hacíamos y ya llevaba en ese minuto 4 o 5 años en el ecosistema y me daba cuenta que lo que hacía Brota era absoluta y extremadamente necesario para que se desarrollara el ecosistema a una velocidad mucho más importante que la que lo venía haciendo, porque el gran problema, como tú bien lo dijiste, y sigue siendo, es la corfodependencia. ¿Ya? Entonces, como todo el ecosistema es corfodependiente y Corfo tiene sus reglas y sus tiempos y sus cambios políticos, etcétera, necesitábamos a los privados mucho más activos y presentes en este camino de financiar y aportar a las siguientes generaciones. Así que mi carrera parte en Brota como un empleado que al poco tiempo se le presenta la oportunidad de comprarle una participación a uno de los inversionistas / socios iniciales de Brota. Mira. Y claro, pasó que ese socio dice, oye, mira, quiero emprender otro negocio, estoy buscando liquidar parte de mi paquete de acciones. José Antonio me dice, Fe, me encantaría que lo compres tú, porque me encantaría que seas mi cofundador dedicado a este negocio. Yo le digo, perfecto, pero a mí no me sirve el porcentaje que esa persona vendía, porque era muy poquito. Le voy a hacer una OPA, una Initial Public Offering, le voy a hacer yo una oferta a él y le voy a y quiero comprarle un paquete más grande de acciones. ¿Ya? Hasta ese minuto algo que no habíamos contado es que mi sueño era siempre estudiar un MBA en Stanford, que es el lugar donde mi papá estudió un MBA, ¿ya? Queriendo un poco replicar ese camino que fue lo que me inició en esto. Y ya a esas alturas, después de un par de intentos entre las pruebas de selección universitaria gringa, etcétera, me di cuenta que no era lo suficientemente habilidoso en el idioma y después probablemente todavía me faltaba algo de inteligencia sobre los conocimientos de esas pruebas. Y dije, oye, si se ha ido desarrollando mi camino aquí y de verdad quiero hacer carrera en esto y sentía que una parte que me faltaba era estar en los zapatos de un emprendedor para poder ayudar más a otro emprendedor, dije, es el minuto de hacerlo en Brota y entonces decido ir donde mi papá y decirle, oye papá, ¿te acordás de esa plata que tú me dijiste que tenías para que yo estuviera en el MBA? Bueno, quiero invertirla en Brota. Me dijo, ¿estáis seguro? Sí, fue literalmente así la conversación. ¿Estáis seguro? Creo que nunca estaba más seguro de nada en mi vida, le dije. A todo esto, una anécdota, él se reía porque me decía, yo, y no voy a usar el garato, me dijo, yo te pagué 20 años de educación privada, no te vi nunca leerte un libro. Pero tú entraste y no hiciste más que entrar a Brota y a las 2 semanas te estabas leyendo 10 libros, me mandaste a comprar libros a Estados Unidos. Por lo menos te habían enchufado. Sí. Y claro, yo creo que fue algo que ayudó a que él viera que yo realmente tenía una conexión importante con lo que estábamos haciendo. Así que así parte un poco mi conexión y mi carrera como cofundador de Brota a esas alturas, principios del 2015, y como gerente comercial en ese minuto. Y qué interesante lo que compartís también. Me gusta esta historia desde muchos vectores, pero sobre todo esto de que también podés encontrar tus socios en el camino, ¿no? Que sí. Es algo que en la narrativa emprendedora de tenés que armar tu proyecto desde la universidad y salir con, o sea, no sé, de base, me parece que no es realista en muchos casos, en otros sí, ¿no? Incluso este modelo, ¿no? Que, bueno, el que después seguramente comentarás del mercado secundario ya lo estabas implementando, esta compra de acciones. Correcto. Sí, que es una forma efectivamente de ser parte de los proyectos, comprándole acciones a alguien que quiere vender. Claro, así que, claro. Sí. Desde ahí y también hiciste un poco de money, que tenía que ver con una historia familiar, así que cerraste ahí dos espacios. No lo había pensado. Bien, un buen punto. No es psicólogo esto, pero bueno, una interpretación mía nada más. Eso. Buenísimo. Y ahí te metiste a full con Brota.
Y contame entonces cómo hicieron esos años para hacerla crecer hasta bueno, uno de los momentos más importantes de tu trayectoria allí, ¿no? Que Sí, tenían que ver con un punto de quiebre. sí, sí. Ahí de nuevo muy convencidos de que había una necesidad. Yo creo que de nuevo muy ingenuos. Pasaban dos cosas. Yo creo que sabíamos que el dolor existía desde estas dos experiencias de mía y de mi socio. Sabíamos que esto era un problema real en el ecosistema, pero quizás fuimos muy ingenuos en pensar que las variables externas a Brota se iban a desarrollar antes. Por ejemplo, esto explota en los otros mercados cuando empiezan a haber casos de éxito. Ujú. Y nosotros Claro, dijimos en ese minuto, 2015, oye, gracias a Startup Chile y otras cosas que veíamos, los primeros casos de éxito en Chile, los primeros unicornios, aunque no era necesariamente en esa época el caso de éxito, pero sí que hubiera negocios que fueran comprados por los exit famosos, etc. Sí pensábamos que iban a ocurrir antes. ¿Eh? Y después de aguantar 2015, 2016, entre subsidios de Corfo y nuestro propio camino vendiendo y desarrollando el negocio, tipo, diría yo, 2017, dijimos, ujú, oye, que cierto era el consejo que nos dio a nosotros el fundador de una plataforma muy parecida a Brota en Inglaterra, que se llama Crowdcube, que fue, esto es un negocio de largo aliento. Porque como estás en un tipo de producto, de servicio para tu cliente que toma mucho tiempo en ver la luz, ¿no? No esperes ver resultados los primeros 3, 4, 5 años. ¿No? Y en ese minuto dijimos que cierto era, y en Chile va a demorar aún más. ¿No? O sea, claro, si eso le tomó claro, a la plataforma en Inglaterra, un ecosistema desarrollado con venture capital, etcétera, crecer, nosotros dijimos, bueno, en Chile nos trajimos un árbol exótico, lo plantamos y no tenemos idea de cuándo va a dar fruto. Y nos claro. sentamos a esperar convencidos de que si se daban ciertos factores, esto iba a explotar. ¿Ya? Así que efectivamente, gracias a Corfo, yo siempre digo esto, y a mí si Corfo me dice, Fe, necesitamos que cuentes tu experiencia en Timbuktu, ahí partirá Federico a Timbuktu, pagado por su propio bolsillo si es necesario ayudar a Corfo, pero Brota está hoy día aquí gracias a Corfo, gracias a los inversionistas que creyeron en nosotros, y en parte gracias a esa perseverancia media ingenua, media cabeza dura de estar convencidos de que teníamos un buen producto que lo necesitaba el mercado, pero que no estaban las condiciones para que se desarrollara. Ahí debe ser duro, Fede, ponerse en ese lugar. Me pongo en ese lugar y digo, bueno, esto que salgo, estás en el año 2 o 3 y sabes que va a durar otros 4, 5, 6. Bueno, tardó mucho más finalmente, ¿no? Mm. O tardaron 4 años más. Es duro poder seguir sosteniendo ese norte y decir, bueno, la vamos a aguantar 4 años más o 5 años más hasta Mm. que se dieran ciertas condiciones. No es fácil tener esa visión, ese No, sostenimiento, esa resiliencia, ¿no? Digo, me parece que no es sí, menor. sí. Voy a contar una anécdota aquí que no sé si la he contado antes, pero a esa altura, tipo 2000, que tiene sido 18, 2017, 2018, mi mamá todavía me decía, mijito, ¿cuándo se va a conseguir un trabajo de verdad? Y esto, y que tenía razón, ella era la voz de muchas voces en mi entorno que veían un poco en esto, en esa ingenuidad, un despropósito, así como, oye, bueno, ¿hasta cuándo van a seguir regando este arbolito que no tienen ni idea si incluso va a crecer en Chile? Como que, ¿para qué? Y creo que sí lo que nos servía era que esa perseverancia, ese empuje, esas ganas, esa convicción, movilizaba a otras personas a acompañarnos en ese viaje con inversión, con tiempo, con asesoría, con ganas. Y creo que es algo que todos los emprendedores tienen que tener. ¿Ya? Y cuando uno ve las grandes historias de los emprendedores que logran, o muchos de los emprendedores que logran hacer un viaje exitoso, gran parte de eso detrás es una conexión profunda con el propósito de por qué Ujú, hacen lo que hacen. ujú. Eh, así que nos ayudó empujar. Fue difícil. Yo
sí reconozco que soy tremendamente afortunado y que tengo un montón de ¿cómo se llama? Como de beneficios o realidad que muchos no tienen. ¿Ya? Y, por ejemplo, a esa altura, 2018, hubo varias veces en que yo y mi socio no nos podíamos pagar el sueldo porque privilegiábamos pagarle a los empleados y cubrir las obligaciones. Pero yo tenía la suerte de tener a mi señora, que tenía un buen trabajo y que ella mantenía la casa de alguna forma. Claro. Y que también esta conversación adentro, ella era mi mayor inversionista en ese minuto, porque me decía, sí, oye, mira, yo te veo dejar los pies en la calle por hacer esto, dale, porque estoy convencida igual que tú de que esto va a explotar, de que les va a ir bien. Así que es importante rodearse de personas que compartan eso, ¿no? Y quizás que tan ingenuamente o locamente como tú te ayuden a no tirar la toalla, porque otros podrían haberme dicho antes, oye, Federico, déjate. Sí, claro. Búscate otra cosa. Sí, tal cual. Fede, pero vos no estuviste todo el recorrido lineal en Brota. No. Hubo un espacio de tiempo en el cual te replanteaste estar en Brota, seguir en Brota. Contame un poquito de eso. Sí, finales del 2018 y después de varios de estos malos ratos, ¿ya? Como decías tú, espacios grises, turbulentos, ¿ya? De malas finanzas para el negocio, de poco crecimiento, pero menor al que pensábamos, de mucho cuestionamiento del ecosistema, del entorno, de los inversionistas. Brota se ve enfrentado a por decirlo de alguna forma, a una crisis financiera donde en algún minuto ya nos planteamos con José Antonio, oye, ¿qué hacemos? ¿Ya? Mira, Brota no es capaz de sustentar el buque que construimos. ¿Qué te parece si tú o yo, me decía José Antonio, que somos los más caros en el negocio, damos un paso al costado y así le alivianamos la carga a Brota? Creo que cuando tienes el agua hasta el cuello, siempre te podéis sentir presionado a abandonar el buque y tratar de salvarte. Creo que fue lo primero que nos pasó, pero a las 2 semanas, medio de nuevo desde la locura y la ingenuidad dijimos, estáis más locos, sigamos dándole. Y medio como que de nuevo dijimos, no tenemos idea cómo lo vamos a hacer, pero hagámoslo. Pero sí me pasó que producto de esa primera conversa, creo que mi cerebro activó un radar que había estado apagado mucho tiempo, que era, oye, ¿qué más hay en el mercado? ¿Qué está pasando afuera de Brota? Empecé a tener conversaciones que no necesariamente de nuevo eran en busca de un trabajo, ¿ya? Sino que de tantear y ver, oye, cómo puedo aportar en otras partes y que de repente desde esa ayuda se abran oportunidades para mí. También diría yo que había en todo matrimonio siempre hay roces, ¿ya? Y lo bonito de nuevo de esta historia de que yo no era amigo de José Antonio, hoy día soy muy amigo de José Antonio, ¿ya? Que no, la gente no lo ponga en duda, pero en ese minuto lo bueno era que si José Antonio y yo nos peleamos, como había un propósito común, creo que después podíamos olvidar esas diferencias, esas rencillas y seguir avanzando, ¿ya? Pero sí sentía que había una fórmula o una toma de decisiones que después de 5 años sentía que no estaba generando lo que yo quería, y de nuevo entre esta realidad económica y esta realidad estratégica o de para dónde mi socio quería llevar un poco la micro o el bus o el buque, y estas conversaciones empecé como de nuevo a activar esta antenita y ver qué más había. Y en eso, efectivamente, ayudando a un ex colega de la Universidad del Desarrollo, que en ese minuto se estaba yendo a la Universidad San Sebastián a crear un área de emprendimiento e innovación para potenciar el espíritu emprendedor entre los alumnos de esa universidad. Tuve 2 o 3 meses trabajando con él como un asesor externo, dándole consejos, revisando ideas, conversando. Y un día me dice, oye, Federico, estamos puro sacando el poto a la jeringa, como decimos en Chile, ¿ya?
lo más natural, me dijo, es que te vengáis tú a trabajar conmigo. Si gran parte del programa de emprendimiento que estoy creando sale de tu cerebro. Entonces, ¿por qué no te venía a trabajar conmigo? En ese minuto, Lucas era un tema de plata que Brota no hubiera podido pagar, ¿ya? Era un tema de también quizás exponerme a nuevos desafíos que no había y responsabilidades que no había logrado tener antes en este mundo académico que me llama mucho. Yo he seguido siendo profesor y mentor y participar de programas de emprendimiento en las universidades, etcétera. Y aquí era la oportunidad de meterme en una universidad y dirigir todo el programa de emprendimiento. Así que acepté esa propuesta en marzo del 2019. Y efectivamente me salgo de mi rol del día a día en Brota, pero siempre con una espina en el corazón, ¿ya? O sea, no fue una decisión fácil y lo sufrí todo y cada uno de los días que trabajé al otro lado, ¿ya? Desde sentir que había dejado solo a José Antonio y que perdía a su partner, al otro que estaba siempre al lado de él, que cuando él estaba mal, entonces yo tenía que estar bien y viceversa. Y traté de mantener esa realidad, pero era como que había sido, por decirlo de alguna forma, sin la carga negativa, pero es como que me divorcié de una señora, pero que la seguía llamando todos los domingos. mientras vivía con otra familia, ¿te fijas? Claro. Y la realidad es que no, dentro de la universidad fue un tremendo viaje con el equipo que tratamos de empujar esto. Por distintas razones siento que la universidad en su minuto no le dio el peso que le tenía que dar. Y de nuevo hubo fricciones mías con las formas de hacer las cosas que no calzaban. Entonces, una cosa, las universidades son muy poco emprendedoras en su administración. Así que rápidamente, un año y un par de meses después de haber entrado, decidí dar un paso al costado. Sentía que yo había plantado la semilla dentro de la universidad, pero que el encargado de empujar eso tenía que ser otra persona que tuviese más experiencia en el mundo académico, que yo no lo tenía lo suficiente como para empujar ese desafío y hacer la política que había que hacer y hacer los presupuestos que había que hacer. Y yo no tenía ganas de hacer eso. Yo soy más bien una persona de hacer, no de pensar. Y yo creo que ahí todavía requería mucho de esa parte política y de negociaciones, claro, que yo no tenía ganas de hacer. Así que a principios del 2020, en plena pandemia y crisis social en Chile, decido dar un paso al costado. Y bueno, y ahí, o sea, decidiste este nuevo viaje, como decís vos, te fuiste a la universidad y después volviste a Brota, ¿no? Sí. Y esa charla con tu cofundador, con tu socio, ¿cómo fue? Estoy para volver. Sí, ¿qué tal fue esa vuelta a casa? Mira, fue muy interesante porque, como te decía yo, si bien había abandonado el buque, seguía siendo, por ejemplo, frente a Corfo, la cara frente a Corfo seguía siendo yo. Entonces, tipo, había que ir a rendir presupuesto a Corfo, había que ir a defender un proyecto. Eso no te cambió. No, porque yo entendía muy bien a Corfo, ¿ya? Mi socio siempre... ¿cómo se llama? Le rompía la cabeza el no entender por qué Corfo era así, y entonces decía, mira, déjame esa parte a mí, que yo lo manejo perfecto, sé por qué es como es y sé cómo cumplir con todo, así que... y seguía súper presente, pues la gente, como te dije al principio, la gente al principio no se logra desconectar la empresa de sus fundadores. Entonces sí la gente resentía no verme activo hablando de Brota, comentando, etc. Claro. Y sí yo sentía que eso le estaba haciendo hasta algún punto daño a Brota, ¿ya? Y efectivamente, tipo mayo, junio del 2020, llamo un día a José Antonio, le conté que había renunciado a mi trabajo y que si él veía que había un espacio para que yo volviera y si él creía que le servía a Brota y que presupuestariamente... podía darse que contara conmigo de nuevo, que yo iba a empujar ese tiempo que estuve desempleado, iba a empujar
como si fuera un trabajador, porque total igual no tenía otra cosa que hacer. Se iba Claro. igual a entrevistas de trabajo y qué sé yo. Sí, sí. Y yo creo que hubo primero como un reenamoramiento del propósito. Dije, oye, sigue siendo, al igual que cuando partimos en 2013, 7 años después, sigue siendo igual de necesario lo que estamos haciendo. Así que decidimos juntos que la apuesta fue bien loca, porque José Antonio me dijo, mira, Fe, hoy día con la plata que hay, Brota en la estructura que tiene actualmente de personas, dura 9 meses. Si te venís tú, ese runway se acorta de 9 a 5. Claro, sí. Y yo le digo, José Antonio, después de 8 años, si después de estos 5 meses no somos capaces de sacarlo a flote, cerremos todo. sí. Y me dijo, tenéis razón. Y creo que vuelve a jugar a mi favor esta cosa media astral, mística, como se llame, de fruto de la perseverancia, que termina siendo ese 2020 el mejor año en la historia desde el punto de vista del capital colocado en startups en nuestra historia, en un año con pandemia, con crisis social, con un montón de factores que podrían haber jugado en contra. Y supimos en ese minuto que se iba a dar nuestro primer exit, ¿ya? La primera startup que iba a ser comprada por otra empresa y que producto de ese exit no solamente nuestros inversionistas iban a tener un muy buen viaje desde el punto de vista del retorno, sino que a nosotros nos iba a llegar un capital que nos cambiaba la realidad financiera. O sea, en ese minuto esa plata que nos llegaba nos permitía, con la estructura que teníamos en ese minuto, sobrevivir 4 años sin facturar ningún peso. Y entonces ahí dijimos con José Antonio, qué bueno fue que aguantamos. Ahora no es hora de solamente de cosechar el fruto del árbol, sino que de cosechar, tomar las semillas de ese fruto y plantar al lado. Y entonces volvimos y con esa plata construimos equipo y crecimos, etc. Así que ese fue un poco mi vuelta a mediados del 2020, principios del 2021. Y una vuelta, bueno, aprovechando un momentum y también exitosa, ¿por qué no? Bueno, Fede, y voy a ir a las últimas preguntas. 10 años de Brota. Ajá. Tomando acá la nota del DF del diario financiero del 12 de noviembre. 3 exits, 3.000 inversionistas y 20.000 millones de pesos chilenos. ¿Está bien? Sí, bien. ¿Cuáles son los principales aprendizajes de todo este caminito? Sé que es muy general, pero básicamente son números, ¿no? Y lo quiero repetir. 3 exits de ese Pago 46, creo que es una, entre otras. 3.000 inversionistas que pusieron o que ponen plata y que invierten en este crowdfunding, el financiamiento colectivo, y 20 billones de pesos chilenos, 1.000 millones. Sí, 20.000 millones. ¿A qué crees que se debe esta confianza de los inversores, de las startups en Brota? Sobre todo este último tiempo. Sí, mira, si te acuerdas, al principio cuando describí cuál era el propósito de Brota y te decía, mira, crear confianza entre emprendedores e inversionistas para que desde ahí construyamos juntos las empresas que queremos para el futuro, yo creo que el ecosistema tiene un antes y un después el 2021 porque efectivamente ocurre el exit de Pago Fácil, se llama la startup. Perdón, Brota, yo dije Pago 46, es Pago Fácil. Sí, Pago Fácil, sí. Ocurre ese exit, pero empezamos a ver casos como Notco, el primer unicornio chileno, y Cornershop, que es comprado en 3 billions desde Uber, y Fintual por un lado, y Betterfly por otro. Y empiezan al ecosistema a florecer en su conjunto, no solamente el árbol de Brota, sino que el ecosistema en general. Y cuando entonces la gente dice, oye, resulta que ya no es solamente una promesa vacía de que invertir en startup puede ser rentable financieramente hablando, ¿ya? Y que además se genera un tremendo impacto. Mira lo que pasa con los valores de las compañías, con la cantidad de empleo que generan, etc. El ciudadano de a pie, común y corriente, ¿ya? No tenía, de nuevo, otras formas de ser parte de ese ecosistema. Y ven en Brota una trayectoria, una confianza, un proceso, una propuesta de valor que se ajustaba
de nuevo a esa posibilidad de sí ser parte. Y entonces Brota explota, pero explota exponencialmente el 2021. El 2020, como había dicho, había sido el mejor año hasta ese minuto. Habíamos colocado 1.500 millones de pesos en 5 startups y el 2021 colocamos 6.000 millones de pesos, ¿ya? 4 veces ese monto en 12 proyectos. ¿Ya? Entonces, efectivamente hay un antes y un después de no solamente de los frutos que Brota produjo, sino que el ecosistema en su conjunto, como que hubo un momentum colectivo muy, muy relevante para que se potenciara la propuesta de valor de Brota. Y es lo que dices tú. Yo creo que la gente miró esto y dijo, oye, detrás de esto hay dos pelados que llevan 9 años chocando contra el muro. Algo tienen que saber de lo que están haciendo. Y creo que mucha gente de nuevo reconoce, y es lo que decís tú al principio, perseverancia y consistencia, y creo que la gente lo mira y dice, oye, estos tipos se pasaron. Voy a creer en ellos a través de su plataforma. Ha habido mucho interés de invertir en Brota. Nosotros Ajá. no hemos abierto todavía esa puerta porque sentimos que producto de nuestro propio ejercicio podemos financiar la operación y crecer. ¿Ya? Pero también, bien honestamente, porque no sabríamos qué más, qué otras cosas hacer distinto para que esto creciera a un ritmo mucho más rápido. Entonces no queremos invitar de nuevo inversionistas a una falsa expectativa de crecimiento que creemos que estamos encontrando el ajuste. 2022 fue un año de ajuste del modelo y volvió a crecer un 40% respecto al 2021. Eh, y, y nada, a ver si el futuro depara que de Rente Brota levante de nuevo capital, invite a esas personas y sigamos construyendo juntos el ecosistema. Tremendo. Voy con las últimas preguntas. ¿Podés compartirme y compartir con la audiencia 2, 3 datos rápidos que tengas de preferencias, rubros o cómo es el paladar de estos inversores? Que dije el número en general, pero como para tener un poco una idea más cercana. Sí, sí. Mira, 2 o 3 cosas que todo emprendedor que quiere acceder a financiamiento de inversionistas debería tener en claro. Uno, el propósito es absolutamente relevante. ¿Ya? En Brota, nosotros hicimos una medición, creo que finales del 2020, miramos hacia atrás ese recorrido que a esas alturas tenía 8 años y dijimos, oye, fíjate que aquellas startups donde el propósito era más evidente que en otros, se financiaron un 40% más rápido que aquellas que no. Y eso reafirmaba nuestra convicción de la importancia del propósito respecto de poder promover este tipo de inversiones. Así que muchachos, muchachas, quienes estén haciendo un emprendimiento solo porque creen que es una buena oportunidad de negocio, desistan más rápido, ni lo intenten, porque cuando el negocio no haga plata, van a tirar la esponja. Y entonces mientras antes lo hagan, mejor, porque así no involucran a tanta gente en ese mal viaje. ¿Ya? Es algo que es duro de escuchar, pero creo que se tiene que decir. ¿Ya? Si no hay un propósito claro, van a tirar la esponja. Esto es 14 años de experiencia en el ecosistema. Yo he visto tirar la esponja a miles de personas. Hoy tengo un súper buen negocio, tengo una oportunidad de traer no sé qué cosa. Cero propósito. ¿Cuánto duró esa persona emprendiendo en eso? 0 minutos. ¿Ya? Segundo, las personas, entonces los inversionistas no solo buscan propósito, buscan un equipo emprendedor que tenga las competencias y experiencias suficientes para ese desafío. ¿Ya? Por lo tanto, creo que es importante que uno construya ese equipo y que, como tú bien dijiste, Dani, es difícil encontrar cofundador. ¿Ya? Mi recomendación es, ojalá no involucren primero a su mejor amigo, porque lo más probable es que en tiempos de crisis eso los lleve a perder a su amigo, y no quieren eso. ¿Ya? Busquen a alguien que de verdad los complemente en experiencias distintas, que tenga una visión del problema desde un área distinta de conocimiento, desde una experiencia distinta, y que les aporte algo distinto. ¿Ya?
Una mesa no tiene una pura pata, no tiene dos patas juntas, tiene 4 patas distintas, separadas, ¿ya? Y que resuelven el problema de mantener la mesa de pie. Así que busquen la otra pata de la mesa que desde otro lado de ese problema quiera también junto contigo, ¿ya?, resolver el problema. Y lo tercero es que plata hay, que es algo que suena raro, ¿ya? Pero cuando en 2021 Y Combinator salió diciendo, oye, emprendedores, ajustense los cinturones porque plata no va a haber, ¿ah? En el caso de Brota al menos plata hubo, ¿ya? Y donde Latinoamérica recibió 1/3 de la inversión VC respecto al 2021, Brota creció un 40% respecto de ese mismo periodo. Entonces, capital hay y la gente va a estar donde hay propósito y donde hay un equipo talentoso para resolver ese problema, ese desafío. Así que eso podrían ser mis 3 grandes consejos, aprendizajes, tips, etc. Fenomenal, Fede, querido. Podríamos seguir hablando tiempo y rato, pero bueno, Sí. se nos va a pasar. ¿Algo más para compartir con la audiencia antes de cerrar? Que sean parte, como puedan. Yo creo que esto es solo un propósito colectivo que lo vamos a lograr en la medida que todos quieran ser parte de construirlo, ¿ya? Yo siempre digo a las personas, y cuando voy, por ejemplo, a hacer charlas en la universidad, que la gente me dice, oye, Fede, yo no tengo todavía esa plata, ese ticket mínimo para poder ser parte. Le digo, no importa, regístrate. Empieza a mirar las campañas que se han financiado, empieza a estar al día de lo que está pasando, de lo que se está creando. En una de esas encuentras una empresa en la que quieras trabajar, ¿ya? Y igual estás aportando al desarrollo de ese negocio. Cuando el talento Claro. converge, los problemas se van a resolver. Entonces, mi invitación es que la gente deje de mirar esto como una cosa ajena de un par de personas meas locas que están empujando cosas locas, ¿ah? Y que tome un rol, que puede ser como asesor, como mentor, como cliente, como proveedor. Que cuando venga un amigo a decirle, oye, tengo un nuevo producto, ¿queréis probarlo? Te lo regalo, que esa persona lo pague. Yo tengo todos estos descuentos. Como inversionista tengo descuentos en las startups en las que invierto. Como amigo de muchos emprendedores me dicen, Fe, no, pero toma, aquí tenía un código de descuento. Y yo no uso los descuentos. Yo pago el precio completo. En full Siempre. price, claro. Siempre. Si sé lo difícil que es emprender. Entonces no le voy a hacer el flaco favor a mi amigo, a ese emprendimiento, de pagarle con descuento. No tiene ningún sentido, ¿ya? Entonces, todos podemos ser parte. Si les parece que invertir es muy arriesgado, bueno, compren el producto primero, sean el early adopter de ese emprendedor. Están ayudando igual. Por último, dale tu feedback. Oye, no me funcionó. Sean embajadores de esos productos que aman, de esos propósitos. Así que yo creo que la invitación final es, todos podemos ser parte. Hoy día decir que solo porque no tenemos plata no podemos ser parte de construir juntos este ecosistema es solo falta de ver que existen miles de formas de hacerlo. Así que la invitación es a que todos seamos parte. Muy bien, Fede. Para aquellos que quieran escribirles a Brota, conectar, no sé, pensar algún tipo de sinergia, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden escribirles? Me pueden escribir a fede@brota.com. Fede de Federico, fede@broota.com. Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias, querido Federico Iriberri, cofundador y CEO de Brota, por compartir tu historia en general, personal, profesional, aprendizajes. Y bueno, la verdad que ha sido un gusto recorrer este camino. Me quedan muchísimas cosas más para hablar, pero felicitaciones por estos 10 años y bueno, adelante con los próximos 10 de Tal Brota. cual. Sí, eso, el futuro está ahí. Yo te quiero agradecer también por una conversación muy cómoda, muy entretenida, y todos invitados a mirar y a registrarse en impactlatam.com. ¿Ya? Yo creo que de nuevo, aquí no puedo hablar solo de mí, Brota no está solo, no hace esto solo, claramente es parte de un ecosistema, y la invitación también es a que se sumen a tu iniciativa.
Gracias, querido Fede, y ya nos estaremos encontrando en otro espacio, ciertamente. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos, por prestarnos su tiempo, su oreja y compartir esta experiencia junto a nosotros. Los invito también a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a nuestro newsletter, información y mucho más. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos a info@impactlatam.co para poder seguir mejorando nuestro contenido. Y por último, pedirte que nos dejes una calificación y una reseña en cualquiera de las plataformas donde escuches este podcast. Así que, como siempre, nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co